En nuestra estancia en Pamukkale nos hemos hospedado en el Hotel Ecológico Colossae, que se encuentra a solo 4 kilómetros de la antigua ciudad de Hierápolis. Hoy llegaremos a la costa del mar Egeo, la Turquía más griega. En 2 días, visitaremos Éfeso, Pérgamo y Troya. Ciudades míticas que evocan la época en que esta parte de la costa turca del Egeo formaba parte de la Grecia clásica. Comenzaremos el día poniendo rumbo a Éfeso, sin duda, uno de los yacimientos arqueológicos mejor conservados del Mediterráneo. Antes de llegar, hacemos una pequeña parada incluida en nuestro itinerario del viaje. Para unos, un acto de fe y para otros una curiosa visita turística. Una parada en un importante punto de peregrinación cristiano, situado en la cima del monte Coressos, con vistas a Éfeso. La pequeña casa donde según la tradición, la Virgen María pudo pasar sus últimos años, pero sin pruebas históricas concluyentes de que haya sido su hogar. El edificio en cuestión es realmente una pequeña iglesia bizantina que data probablemente, según el plano y la técnica de construcción, del siglo XIII. Aunque se haya construido sobre los vestigios de un edificio más antiguo, no existe ninguna prueba arqueológica que haya podido remontarse al tiempo apostólico. Sin embargo, la Iglesia católica y ortodoxa la reconocen como un importante lugar de peregrinación. La capilla actual, la que fue construida encima de los restos encontrados, es el resultado de un trabajo de restauración terminado en 1950. La parte restaurada de la capilla se distingue de los restos originales de la estructura por una línea pintada de rojo. Una imagen de la Virgen sin manos se encuentra en el altar del interior. Esta icónica imagen sufrió daños y el extravío de sus manos durante el turbulento periodo de la Primera Guerra Mundial. Con la recuperación no se restauró, y la dejaron sin manos, argumentando que representa un poderoso mensaje teológico. Visitado por cristianos católicos y ortodoxos y también por musulmanes que rezan y celebran juntos la Asunción el día 15 de agosto. En nuestro grupo de turistas, estamos algunos que sin importar creencias, simplemente por tener la visita incluida y por curiosidad, y con el debido respeto, hemos entrado en la pequeña iglesia. Descendiendo, nos encontramos con las llamadas fuentes de las curaciones. El agua que brota de los 3 caños es considerada bendita o milagrosa por los creyentes peregrinos, quienes beben de ella buscando salud y purificación. Otros, por sed, o simple curiosidad. Fuera, junto a las fuentes de las curaciones, el muro de los deseos. Los visitantes y peregrinos atan allí miles de tiras de tela, papel o pañuelos con peticiones, agradecimientos y súplicas escritas a mano. La costumbre de atar cintas, pañuelos o notas a un lugar sagrado es ancestral en Turquía y Oriente Medio. Una cosa de agradecer en este lugar, es que pedir es gratis. En el mundo de la fe, para los creyentes de todas las religiones, lo importante no es lo que ven, sino lo que creen. Para católicos, ortodoxos y musulmanes, este espacio es un foco de peregrinación, oración y encuentro. Sus principios, convicción de lo que no se ve y confiar sin reservas. En mi opinión, sin evidencias históricas o arqueológicas, la identificación de este lugar y lo que le rodea, tiene un origen estrictamente místico y religioso, no científico. El hallazgo a finales del siglo XIX se basó directamente en las visiones de la beata monja católica alemana Ana Catalina Emmerich, que habría tenido una visión de María en su casa, pero que nunca salió de su pueblo natal ni conoció Asia Menor. Pero la fe o la ausencia de fe, de los que hasta aquí se acercan, es una opción personal. En resumen, mientras que la casa de la Virgen María en Éfeso es un sitio de gran significado espiritual para muchos católicos, ortodoxos y musulmanes, su autenticidad histórica sigue siendo motivo de discusión. Abandonamos el lugar y nos dirigimos a Éfeso. Pasamos por Selkuk, la ciudad moderna construida justo al lado de las ruinas de la antigua Éfeso, y vemos desde el autobús, restos del acueducto bizantino que atraviesa el pueblo. En la colina, la imponente fortaleza construida por los bizantinos. Estas construcciones se realizaron, aprovechando los abundantes mármoles, columnas y bloques de la cercana Éfeso. Pasamos por el yacimiento arqueológico con los restos de la Basílica de San Juan, un templo bizantino del siglo VI, mandado construir por el emperador Justiniano.
Algunos estiman que fue construida en el sitio exacto donde está la tumba del apóstol. La imponente basílica era el lugar más sagrado y venerado en Éfeso en época bizantina, siendo destruida por los selyúcidas en 1090. Fue excavada en 1927 y visitada por el Papa Pablo VI. Junto a los restos de la imponente basílica, la mezquita de İsa Bey, construida por los turcos selyúcidas en 1375. Al poco de pasar la mezquita dirección a las ruinas de Éfeso, se detiene el autobús y desde la carretera es visible a lo lejos, la única columna completa reconstruida que queda en pie del famoso templo dedicado a la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos y considerado el templo más grande del mundo antiguo. Construido completamente en mármol, contaba originalmente con 127 imponentes columnas. Fue reconstruido en varias ocasiones y fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, 4 veces el Partenón griego. Los restos arqueológicos de la antigua Éfeso se encuentran a 3 kilómetros. Fundada por los griegos, la época romana fue la de mayor esplendor de Éfeso. De ella datan la mayoría de los restos de construcciones que podemos ver. Lo que hoy nos encontramos en este lugar, fue descubierto por las excavaciones realizadas por los arqueólogos ingleses en el siglo XIX, que se llevaron la mayoría de las reliquias donde son parte del Museo Británico de Londres. Por su ubicación estratégica, hizo que fuera codiciada y gobernada por todas las grandes potencias de la antigüedad. Atenienses, persas, macedonios, romanos, bizantinos, árabes y turcos selyúcidas dejaron su huella. La ciudad estaba dividida en 2 zonas principales, con 2 entradas. La ciudad baja y la ciudad alta. Al acceder al yacimiento arqueológico por la puerta sur, por una senda a la sombra de grandes pinos entramos en la ciudad baja y llegamos al Gran Teatro, al final de la calle del puerto o vía Arcadia. La calle que conectaba el puerto con la ciudad. Hoy el mar se encuentra a 7 kilómetros. Su origen se remonta a la época helenística, en el siglo III a.C., aunque fue ampliado y remodelado durante el dominio romano. Con una capacidad aproximada de 25.000 espectadores, es uno de los teatros más grandes de la antigüedad y el más grande de Asia Menor. Desde el teatro, por la vía de mármol nos dirigimos a la monumental puerta de Demaceo y Mitrídates del año 40 después de Cristo, situada junto a la famosa biblioteca de Celso. Antes, pasamos por el agora comercial donde se concentraba la actividad comercial de la ciudad, rodeada de columnas, con tiendas y almacenes distribuidos en sus laterales. También existía un estadio del que no se conservan restos, que se utilizaron en las restauraciones de los demás edificios de Éfeso y también en la construcción de la Basílica de San Juan. Bordeando el lado meridional se llega al templo de Serapis o Serapeum, que fue construido por los comerciantes egipcios que operaban en Éfeso, presumiblemente en el siglo II después de Cristo y se cree que no llegó a completarse. Contaba con una avanzada red de ingeniería romana. Disponía de un sistema dual, tuberías de arcilla cocida, en cerámica, para el agua potable y canales de piedra subterráneos para el alcantarillado, manteniendo ambas redes completamente separadas para garantizar la salubridad y la higiene. Probablemente, la biblioteca de Celso sea el monumento más característico de este yacimiento. Traspasamos la puerta de Maceo y Mitrídates, un tributo augusto de estos 2 libertos, que simboliza la lealtad y gratitud de los esclavos liberados hacia su líder. A la derecha, su impresionante fachada, que ha sido reconstruida y se ha convertido en la imagen más icónica de la antigua ciudad. Los romanos emplearon una ilusión óptica en su construcción, para que la infraestructura se percibiera más grande de lo que es, y emplearon dobles tabiques para proteger los rollos de papiro y pergamino que contenía. Debe su nombre a Tiberio Julio Celso, gobernador romano de Asia Menor, a principios del siglo II después de Cristo. Y la mandó construir el hijo, en honor a su padre fallecido en el año 117 después de Cristo, y que está enterrado bajo el ala occidental de la biblioteca. Se estima que en el interior, que hoy se conserva en ruinas, se guardaban en torno a 12.000 rollos de papiro y pergamino. Y fue la tercera mayor biblioteca de la antigüedad, después de la de Alejandría y Pérgamo. Detrás de las columnas del primer nivel, en el muro, hay hornacinas que albergan estatuas, actualmente copias de los originales, que personifican las 4 virtudes de la mitología y filosofía griega, que se suponía que Celso poseía.
templanza, fortaleza, prudencia y la justicia. Frente a la biblioteca, ubicado estratégicamente entre la calle Curetes y la calle de mármol, el burdel o lupanar de Efeso. En una losa de mármol se anunciaba el lugar. Data del siglo I después de Cristo, y se considera el anuncio más antiguo de la historia, para la profesión más antigua del mundo. Un pie, una cruz, un corazón y una mujer. Algunos interpretan su mensaje como: a la izquierda en la encrucijada, puedes comprar el amor de las mujeres. Desde la biblioteca de Celso se extiende la calle de los Curetes, una de las que vertebra todo el yacimiento. Su nombre proviene de los curetes, sacerdotes encargados del culto a Artemisa. Desde los restos del burdel comenzamos el recorrido ascendente por la vía Curasio de los Curetes, para conocer sus construcciones más emblemáticas. Efeso es un ejemplo fascinante de cómo la arqueología moderna utiliza la reconstrucción pieza a pieza, para devolverle la gloria a ciertos monumentos, mientras otros permanecen como testigos del paso del tiempo. En la antigüedad, esta calle estaba completamente pavimentada con mármol y flanqueada por columnas, estatuas, templos y edificios públicos, lo que la convertía en una de las zonas más elegantes y transitadas de la ciudad. Llega hasta la Puerta de Hércules y conecta la ciudad baja con la ciudad alta. Por esta calle tenían la entrada principal las letrinas públicas que formaban parte del complejo de las termas de Escolástica, restauradas por una mujer cristiana rica llamada Escolástica después del terremoto del siglo IV. Se construyeron en el siglo I después de Cristo y eran los únicos baños públicos de la ciudad. Formados por una serie de asientos de mármol alineados, sin separación entre ellos, donde los ciudadanos se sentaban uno al lado del otro a hacer sus necesidades. Seguimos subiendo la calle y a la izquierda, se puede ver lo que queda del templo de Adriano. Fue construido en el siglo II después de Cristo en honor al emperador Adriano, uno de los gobernantes más importantes del Imperio Romano que visitó Efeso 2 veces. Su fachada, parcialmente reconstruida, está formada por 4 columnas corintias que sostienen un arco central decorado con relieves. En el interior del arco se puede ver la figura de una cabeza de Medusa, un elemento simbólico que según la tradición, servía para proteger el edificio. Enfrente, estaban las conocidas como las casas de los ricos. 7 casas privadas con entradas independientes, en 3 terrazas de la ladera del monte. Actualmente cubiertas y en restauración. Con ricos frescos y mosaicos. Para su visita, se paga entrada. Si se pueden ver suelos y columnas restaurados que pueden corresponder a una acera para los peatones, que pertenece a los siglos V y VI, junto a los pórticos de las antiguas tiendas comerciales que flanqueaban la vía. Si así estaban decoradas las aceras, imaginémonos cómo sería la decoración de las 7 casas privadas. Dicen que representan el mayor conjunto de mosaicos y frescos de la época imperial de Asia Menor. Más arriba está la fuente o el ninfeo de Trajano, construido en el siglo II después de Cristo en honor a este emperador. Originalmente estaba decorada con una gran estatua del propio emperador, de la que hoy solo se conservan algunos restos, como uno de sus pies. Al final de la calle Curetes se encuentra la puerta de Heracles o Hércules. En las 2 columnas que se conservan está el héroe mitológico, vestido con la piel del león de Nemea. Marcaba el límite entre la ciudad comercial y el centro político y administrativo. Desde este punto, se extiende la vía de Domiciano, flanqueando estructuras importantes. Muy cerca, el monumento a Gayo Memio. Memio construyó el acueducto de Efeso que abastecía de agua a la ciudad, en el siglo I a.C., y en reconocimiento suyo y de su obra, se decidió levantar este monumento en su honor. El monumento también estaba decorado con estatuas de miembros de la familia de Memio, así como estatuas de sus virtudes. También en esta zona de la plaza de Domiciano, hay un gran relieve tallado en mármol, Nike, la diosa alada de la victoria que dicen, se encontraba originalmente en la parte superior de la puerta de Hércules. Nos dirigimos al corazón de la plaza de Domiciano, un importante espacio monumental de la antigua época romana. Destaca por albergar el templo de Domiciano, el primer monumento erigido en honor a un emperador romano en la ciudad. Originalmente estaba presidido por una gigantesca estatua del emperador.
La fuente de Polión, situada en el lado izquierdo del templo, fue construida en el siglo I después de Cristo. Destaca por su arco imponente y estaba ricamente decorada con esculturas. Llegaba el agua a través de un complejo sistema de acueductos desde 3 localidades situadas a varios kilómetros de Éfeso. Antes de llegar al ágora del Estado o ágora superior, un pedestal de mármol tallado. En una cara, se puede observar un bastón entrelazado por una serpiente, el predecesor del emblema universal de la farmacia y la medicina. En el lado opuesto de la misma, se encuentra el dios Hermes, mensajero de los dioses en la mitología griega, patrón de los viajeros, comerciantes y ladrones, que aparece tallado, sosteniendo un cordero o los cuernos de un carnero en una mano y su famoso caduceo en la otra. Llegamos a la zona superior del yacimiento, donde se encuentra el ágora estatal, una amplia zona rectangular que era el corazón político y de negocios de Éfeso. Destaca la Basílica Romana, una imponente estructura de 160 metros de longitud, con una nave central techada y 2 pasillos laterales. Situada en el lado norte de esta ágora, servía como el lugar donde se llevaban a cabo las reuniones, juicios y negocios de la ciudad. Sus columnas tenían capiteles jónicos con icónicas cabezas de toro, del siglo I después de Cristo. El Prytaneón, detrás de la basílica, era el centro político, religioso y ceremonial de la ciudad. El lugar donde las familias de la élite custodiaban la llama sagrada e inmortal de la diosa Hestia, o Vesta romana, la venerada diosa del hogar, la familia y el fuego sagrado. Los prytanis o magistrados gestionaban los asuntos oficiales de la ciudad. Contaba con una gran sala rodeada de columnas donde se ofrecían banquetes y sacrificios. Visitamos el Odeón, un antiguo y bien conservado teatro romano, originalmente con techado de madera. Construido en el siglo II después de Cristo. Tenía una capacidad de 1500 espectadores. Funcionaba como un espacio para recitales musicales y como sede del Senado local. Fue diseñado para ser acústicamente perfecto, con toda la estructura construida en un semicírculo para ayudar a amplificar el sonido. Hay un pequeño templo ornamentado en la parte trasera del escenario. Este templo estaba dedicado a la diosa de la música, y se creía que ella bendeciría las representaciones que se realizaban en el teatro. Al lado del Odeón, los baños de Varius. Se trata de un conjunto termal que tenía sistema de calefacción bajo el suelo. Los restos de cañerías visibles son ejemplo de la ingeniería hidráulica romana y bizantina. Finalizamos nuestro recorrido y regresamos al punto de partida, desandando el itinerario de ascenso que hemos realizado. Dejamos los restos de esta legendaria ciudad, que en su época de mayor esplendor, se estima que llegó a tener 250.000 habitantes. La inmensidad de lo que era la ciudad, hace que el trabajo arqueológico de campo sea un proyecto a largo plazo. Se estima que aproximadamente entre el 85% y el 90% de la antigua metrópolis de Éfeso aún permanece sin excavar ni rescatar bajo tierra. Finalizada la visita, nos dirigimos a la ciudad de Kusadasi. En la actualidad, una ciudad balneario e importante puerto de cruceros al Egeo, que fue uno de los principales puertos mediterráneos de Anatolia en la antigüedad, cuando se llamaba Neápolis. Nos hospedaremos en el Hotel Spa Faustina. Hotel, situado en un tramo privado de playa con espectaculares vistas al mar Egeo y a la cercana isla griega de Samos. Se halla en la pequeña y pintoresca localidad de Guzelkamli, a 25 kilómetros de Kusadasi. Un rincón espectacular del Egeo Mediterráneo. Donde disfrutaremos de una tarde relax, para tomarnos un respiro y desconectar del ritmo acelerado de las excursiones de la semana. Mañana visitaremos otras 2 ciudades legendarias de la costa del Egeo. Pérgamo y Troya, inmortalizadas en la literatura clásica.